Hola, mi nombre es Clarisa García. Voy a compartir con ustedes una serie de videos introductorios sobre la nueva medicina germánica. Les cuento que yo la he estudiado bastante a nivel teórico, sin embargo todavía me falta, practicarla o aplicarla mucho más. La he aplicado en mi vida y ha sido espléndida. Y también he ayudado a amigos a que resuelvan problemas de salud a partir de la nueva medicina germánica, con muy buenos resultados. A mí me llegó, la información de que existía la nueva medicina germánica en el 2017, pero recién en el 2019 pude comenzar a estudiarla. Desde ese momento me llevó un tiempo cambiar mi forma de ver las cosas desde el nuevo paradigma que implica la nueva medicina germánica, porque es absolutamente contrario a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos han enseñado, y es revolucionaria. Para poder entender la nueva medicina germánica y darle la entidad que tiene, es muy importante conocer la biografía del Dr. Reigerd Hammer. Así que este primer curso introductorio va a consistir en la biografía de Hammer y en las 5 leyes biológicas que él descubrió. Cualquier consulta me las van a poder hacer en los comentarios, por mail, y muy alegremente se las voy a responder, con lo que yo sepa. Bueno, muchas gracias, espero que lo disfruten. Introducción a la nueva medicina germánica. Vamos a ver quién fue y qué hizo el Dr. Reigerd Hammer y las 5 leyes biológicas. Estudio y comprensión de la biología para construir coherencia, bienestar y felicidad de acuerdo con la naturaleza. En la siguiente diapositiva hay una imagen, una foto, un mapa de Alemania y señalé 3 lugares: Mettmann, que es donde nació el Dr. Reigerd Hammer, y Heidelberg y Tubinga, que son lugares donde están las universidades donde él ejerció. Estudios y trayectoria laboral de Hammer. Reigerd Hammer nació en 1935 en Mettmann, una ciudad de Alemania. A los 18 años inició sus estudios en teología y en medicina en la Universidad de Tübingen, una de las más viejas y prestigiosas por su excelencia y exigencia del país. Allí conoce a Sigrid, su esposa. A los 22 años se titula en teología y a los 24 obtiene el diploma de medicina. En el año 1961, a sus 26, se gradúa en doctor en medicina y oncología. Es hasta el día de hoy el estudiante más joven recibido en medicina en Alemania. Esto ya nos va dando una pauta de las capacidades del doctor. A partir de entonces se desempeña durante 15 años en clínicas universitarias de Tubinga y Heidelberg, donde también ejerce la docencia. También hace práctica médica privada junto a su esposa y en 1972 se especializa en medicina interna, una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto enfermo, enfocada al diagnóstico y al tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos y sistemas internos, y a su prevención. Hammer inventó al menos 3 cosas: el escalpelo eléctrico Hammer, la couchette para masajes, que era una camilla que se adapta automáticamente al contorno del cuerpo, y un aparato que permite el diagnóstico serológico transcutáneo. No encontré fotos de ese objeto. El dinero percibido por estos inventos le permite a Hammer y a su familia viajar a Roma, Italia, y poner en marcha un plan para tratar gratuitamente a los enfermos de barrios marginales del lugar. En la madrugada de un día de agosto de 1978, su hijo, Dirk Hammer, recibe un balazo por equivocación. Él tenía 19 años y tras meses de tratamiento, a comienzos de diciembre del mismo año, muere.
Al cabo de 4 meses, el Dr. Hammer desarrolla un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de ovario. Este suceso despierta en él muchas preguntas acerca del origen de las enfermedades. Además, él ya venía haciendo fuertes críticas a los métodos de la medicina clásica, los cuales calificaba de violentos y poco efectivos. En suma, ante las enfermedades contraídas luego de la muerte de su hijo, emite la hipótesis de que ambos fenómenos probablemente estuviesen relacionados con la pérdida inesperada del hijo. Vale la pena aclarar que quien hirió de bala a Dirk fue el príncipe de Saboya, quien embarcado y en estado de embriaguez lanzó tiros al aire. Este suceso no solo da inicio a los descubrimientos de Hammer, sino también a procesos judiciales para hacer justicia por Dirk. No cabe duda que esta situación de tensión y enfrentamiento con la corona juega en contra de Hammer y la aceptación de sus descubrimientos por parte de las élites. En aquella época, cuenta el Dr. Hammer, todavía no conocía esta relación de causa-efecto, pero sospechaba que la hinchazón de los testículos que sentí 2 meses después de la muerte de mi hijo Dirk tenía algo que ver con esta pérdida. Jamás había estado seriamente enfermo, ni antes ni después, y es así como me vino la idea de verificar, tan pronto como tuviera oportunidad, si todos los pacientes con cáncer no habrían sufrido antes un choque tan terrible como el mío. Para entonces, Hammer trabajaba como médico jefe internista en una clínica de cánceres ginecológicos vinculada a la Universidad de Múnich. Allí comenzó a preguntar a sus pacientes si antes de la enfermedad habían sufrido algún impacto en su vida. Efectivamente, las 200 pacientes interrogadas evocaron haber vivido un impacto similar. En ese mismo año, 1981, presenta su descubrimiento en la Universidad de Tübingen y en mayo del siguiente, 1982, la institución rechaza el trabajo sin haber procedido a la más mínima comprobación. Esto de que no hicieron comprobaciones se sabe porque años más tarde, delante de un tribunal, las autoridades de la universidad lo reconocieron. Asimismo, le dieron a Hammer 2 opciones: abjurar de sus teorías o abandonar la práctica clínica. Hammer continuó firme sus investigaciones día y noche y antes de tener que retirarse de la clínica pudo formular las primeras 2 leyes biológicas. La primera ley es la ley férrea del cáncer y la segunda ley es la ley del desarrollo bifásico de las llamadas enfermedades. Para comprender lo que sigue es importante la siguiente aclaración. Dado que Hammer descubre el verdadero origen de las enfermedades, entre comillas, y su natural desarrollo, deja de llamar así a este proceso y lo denomina Programa Especial de la Naturaleza con sentido biológico y sensato. La abreviación de este nombre es SBS, es decir, cuando digamos SBS lo vamos a estar refiriendo a todo el proceso de adaptación. La primera ley biológica de la naturaleza, la ley de hierro del cáncer o ley férrea del cáncer. Tiene 3 criterios. El primer criterio, todo programa especial de la naturaleza con sentido biológico se inicia por un DHS, síndrome de Dirk-Hammer, le puso así por su hijo. Es decir, por un impacto muy fuerte, extremadamente agudo, dramático e inesperado, vivido en soledad, que se desarrolla simultáneamente a 3 niveles: psique, cerebro y órgano. El segundo criterio dice así: en el momento de ese DHS, o sea, del shock biológico, el contenido del conflicto biológico determina tanto la localización del SBS en el cerebro, denominado foco de Hammer, como la localización del SBS a nivel orgánico, iniciándose un tumor, una necrosis, una úlcera o una alteración funcional. Es decir, que disminuye una función dependiendo del órgano afectado. En el tercer criterio, en el momento del DHS comienza un programa especial, esto que llamamos SBS, que se desarrolla de inicio a fin de forma sincrónica en los 3 niveles, en la psique, en el cerebro y en el órgano. Desde el DHS y la primera fase de conflicto activo hasta la solución del conflicto y la siguiente
fase post-conflictólisis, que es PCL, incluyendo la crisis epiléptica o epileptoide, que se produce en el punto culminante de esta segunda fase. Hasta la vuelta a la normalidad, normotonía, todo el proceso es sincrónico. Hago un paréntesis, no se pongan nerviosos, que de a poco vamos a ir comprendiendo todo mucho mejor. Pero es un montón de información nueva. Entonces, resumiendo esta primera ley, el primer criterio lo que dice es que todo SBS o todo programa especial de la naturaleza con sentido biológico, toda enfermedad, para llamarlo de alguna manera que sea más fácil, se inicia con un shock biológico, una situación, un impacto muy fuerte, agudo, dramático, inesperado, vivido en soledad. En segundo lugar, el contenido de ese conflicto va a determinar qué órgano se va a ver afectado en nuestro cuerpo y qué parte del cerebro, que se corresponde con ese órgano, también se va a ver afectado. Es decir, dónde se va a armar el foco de Hammer y qué órgano se va a ver afectado. Y el tercer criterio es que todo ese SBS se desarrolla de manera sincrónica en el cerebro, en el órgano del cuerpo y en la psique, en la mente, en el estado, digamos, de la persona, el estado psíquico, emocional, las sensaciones, etc. Dice, un DHS, Dirk Hammer Shock, es un hecho traumático, inesperado y vivido en soledad o aislamiento. Para este hecho no nos hemos preparado, por eso los problemas cotidianos no son DHS. A veces sucede que la persona comparte sus sensaciones a propósito del conflicto vivido, pero no se siente comprendida o siente que no puede expresar la intensidad del conflicto, por lo que el mismo es de todos modos vivido en soledad. En otra ocasión les puedo compartir las diferencias entre un choque psicológico y un choque biológico. Es importante conocer este aspecto para no confundir choque biológico con traumas o conflictos emocionales, simplemente emocionales. La forma en que se vive el DHS determinará el colorido del conflicto, es decir, el contenido emocional. Y esto determinará qué parte del cerebro y qué órgano iniciarán el SBS. Podríamos decir que por la mismísima naturaleza humana en su carácter irrepetible de cada individuo, ante un mismo hecho una persona puede desarrollar un SBS, o sea, una enfermedad, y otra no. En otras palabras, una persona puede enfermarse y otra no. Entonces, cómo viva una persona determinada situación va a definir si atraviesa o no un SBS y dónde atraviesa ese SBS. Vamos a unos ejemplos. Por ejemplo, si una mujer sorprende a su marido infraganti en la cama con otra mujer, este suceso lo puede vivir o sentir de diferentes maneras. Primer ejemplo, hace un conflicto de frustración sexual. ¿Por qué mantiene relaciones sexuales con ella y no conmigo? El órgano alterado en esta situación, ante esa vivencia de la situación, es el cuello del útero. Ulceración en la primera fase del SBS y regeneración del tejido en la segunda fase. También lo puede vivir como un conflicto de desvalorización. Contra esta chica joven yo no tengo ninguna oportunidad. Entonces el órgano que se altera son las vértebras lumbares o el hueso de la pelvis o sínfisis, necrosis ósea en fase de conflicto activo y recalcificación ósea en fase de reparación. En tercer lugar, puede vivirlo como un conflicto de miedo o de asco, por ejemplo, si se trata de una prostituta, ¿por qué mete esta guarra en nuestra cama? Que a nivel orgánico se manifiesta con una hipoglucemia. O un conflicto de marcaje de territorio, donde se pregunta, ¿y ahora cuál es mi lugar? Que a nivel orgánico se manifiesta como una ulceración de la vejiga y en la fase de solución produce una regeneración del tejido ulcerado con inflamación de la vejiga. Ahí queda ejemplificado esto del colorido del conflicto, de cómo vive una persona va a determinar qué órgano se ve afectado.